¿Habéis visto alguna vez las peleas de Death Battle? Para el que no lo sepa, este es un canal que se dedica a analizar distintos personajes del mundo de la ficción, usualmente de características similares, y los confronta en una situación hipotética para ver quién de los dos ganaría en un combate a muerte. Es la representación más pura de esas discusiones entre ñoños y otakus de quién ganaría contra quién, con resultados cuestionables. A ver, evidentemente hacer este tipo de contenido va a causar fricción, lo quieras o no. Después de todo hablamos del internet, aquí todos ejercemos nuestro derecho a la libre expresión, por muy idiota que parezcamos en el proceso. Teniendo en cuenta eso, creo que ningún otro video del canal ha causado más ruido que aquella batalla hecha en enero del 2013 entre Goku contra Superman. Admitámoslo, comparar estos dos en una pelea es una pregunta que se hizo casi todo el mundo en su momento. No es de extrañar que sea el video con más vistas del canal. No solo hablamos de dos personajes similares en concepto, sino que también hablamos de dos de los personajes más icónicos de cada medio y hasta cierto punto se podría decir que sus representantes más directos, Superman para el cómic y Goku para el manga. Yo lo vi, mis amigos lo vieron y definitivamente el internet lo vio. No me malentiendan, no le quiero quitar la diversión a esto. A mí también me gusta poner a pelear personajes ficticios. Y además... me fascina cómo vuela la arena sobre nosotros, es tan hermoso. Pero aquí la gente se puso un poco más seria de lo normal. Solo un poquito. La pelea fue muy cuestionada en su momento y lo sigue siendo hasta hoy en día. Que el video no tiene toda la información de Goku, que eligieron la mejor versión de Superman, que las medidas para cuantificar el poder de ambos personajes no son para nada acertadas y bla bla bla. Y mientras el internet estallaba en llamas, yo estaba a lo lejos mirando cómo ardía. Varios dieron su opinión, y de este lado del charco tuvimos canales como el de Dross o el Reviewer Random analizando el video en cuestión y dando su perspectiva sobre el tema. Y no es como que lo que dijeran no tuviese sentido, pero mientras más se argumentaba y más se defendían los respectivos bandos, más me percataba que era imposible llegar a un resultado objetivo. El problema de poner a pelear a estos personajes no radica en que provengan de universos de ficción distintos, sino más bien de medios de creación distintos. Porque a fin de cuentas, y en mi humilde opinión, aunque el cómic y el manga son esencialmente arte narrativo gráfico, tienen diferencias muy sustanciales al momento de crearlos. Con esto no quiero dar a entender que uno sea mejor que el otro. Creo que somos lo suficientemente maduros para entender que distinto no siempre va a significar que algo vaya a ser mejor que otra cosa, y que podemos disfrutar de ambas sin ningún problema. Así que Hakuna Matata, hermano, goza tu hobby, deja que los demás disfruten, y si no puedes hacerlo, bueno, pues... fuera de mi jardín. Bien, distinción número 1. El cómic se lee de izquierda a derecha y el manga de derecha a izquierda. Ahora que ya me quité ese detalle, hablemos sobre lo que es verdaderamente importante. De buenas a primeras, se tiende a pensar que la principal diferencia entre cómic y manga radica en el tipo de estética que ambos manejan. Ya saben, el cuento de siempre. El manga son personajes estilizados, con ojos absurdamente grandes que gritan mucho, y el cómic son historias de superhéroes protagonizados por sujetos en mallas con músculos en los músculos. Sin embargo, y a pesar de que no soy un gran conocedor de cómics, sé perfectamente que ninguno de los dos se limita a solamente eso. Existen cómics como Persepolis, Mouse, Nimona, El Incal, que se salen completamente del canon establecido por los hombres en malla, tanto en concepto de historias como en dibujo. Y es natural, después de todo, el cómic es mucho más que solamente superhéroes. Y por el lado del manga, tienes cosas como Monster, Slam Dunk, One Piece y Oyasumi Pum Pum, que no son para nada la típica estética de los ojos grandes. E igualmente, si hablamos de temática, el manga tiene una variedad absurdamente grande. Evidentemente, hay tropos visuales que fueron predominantes en el pasado y repercuten aún hoy en día,
cabellos muy fantasiosos, cuerpos muy musculosos, o en el caso del cómic europeo, una tendencia clara por la caricaturización. Pero en un mundo tan globalizado como el que tenemos actualmente, los estilos de cada parte del planeta se han influenciado mucho entre sí. Tenemos ejemplos como el de Kohei Horikoshi, el autor de Boku no Hero Academia, el cual es un claro fan de Spider-Man y es evidente el toque estadounidense que tiene su obra. Y por el lado del cómic, existen artistas como Jorge Jiménez con una notoria influencia manga en su estilo de dibujo. Tenemos el tema del color, que sí, definitivamente es más predominante en el cómic que en el manga. Sin embargo, una muy buena parte de los cómics se tiende a manufacturar en blanco y negro por temas de costos. The Walking Dead y Scott Pilgrim son un muy buen ejemplo de esto. Incluir color en un cómic implica muchas veces pagar a un colorista, y también aumenta los costes por cada copia impresa. Por lo que este es un lujo que no todas las editoriales pueden darse, ya que a veces es más una decisión de carácter económico que estético. Por este y otros factores, siento que la barrera que distinguía al cómic y al manga entre los 80 y los 2000, si bien aún existe, ya no es tan marcada como antes, puesto que los estilos se han hibridizado mucho. Por ende, por lo menos para mí, no creo que esta sea la diferencia principal. No. En mi humilde opinión, la diferencia principal radica en la narrativa y en la industria. Y si hablamos de manga, ambas se pueden remontar a un solo nombre, Osamu Tezuka, también conocido en Japón como el dios del manga. Si recuerdan mi video sobre la composición, mencioné cómo el cómic tiende a tener un manejo del tiempo distinto al del manga, y he aquí la razón. Verán, hablar de la obra de Tezuka es hablar de una de las más influyentes en la historia del manga, si es que no la más influyente, puesto que ésta le dio su forma contemporánea. Su manera de narrar estaba fuertemente basada en el cine de la época. Era muy secuencial, así que relataba las acciones utilizando más viñetas que su contraparte occidental. Sus páginas contenían menos texto y se leían más rápido, lo cual a grandes rasgos provocaría que sus historias requirieran mayor cantidad de capítulos, dando como resultado obras muy longevas con un carácter epopéico y una fuerte carga dramática. Su éxito fue innegable, y fue uno de los responsables más directos en masificar el manga y transformarlo en el fenómeno cultural que es actualmente en Japón. Me pregunto, ¿qué pasaría si viera lo que es el manga y el anime actualmente? Seguramente lloraría de orgullo. Me explico. El manga era una fuente de entretenimiento barata en una época post-Segunda Guerra Mundial, y Tezuka explotó la popularidad del medio hacia nuevos niveles, creando un contenido hecho por un solo artista que era capaz de capturar a su público a largo plazo. Entonces, cuando Japón volvió a recuperar su auge económico, la demanda por el manga se disparó. Comenzaron a surgir revistas que no solo se especializaban en manga, sino que se centraban en un rango de edad específico. El manga ya no era solo un producto solo para chicos, sino para todos los públicos. Y como la narrativa de Tezuka ya estaba instaurada en el medio, y esta permitía y requería hacer una historia continua de muchos episodios a lo largo de años, algunas revistas como la Shonen Magazine pasaron de tener publicaciones mensuales a semanales. Y he aquí una de las principales diferencias entre ambas industrias, sus mecanismos de distribución. Si hablamos de su mercado más formal, es decir, las editoriales, podemos notar una clara diferencia en cómo el cómic y el manga manejan sus obras serializadas. El cómic tiende a salir en grapas, el cual es un formato de unas 20 a 50 páginas por revista, pero no se confundan, muchas de esas pueden incluir publicidad. Es un formato muy flexible, ya que puedes hacer un recopilado de un puñado de historias cortas o dedicar la revista entera a una sola obra, incluso juntando 2 capítulos de una serie en la misma grapa. Pero normalmente, cuando se compra el número de una historia serializada como Batman o Superman, lo que es la historia en sí, el número real de páginas que contiene, oscila en un rango de 20 a 30 páginas y el resto vuelve a ser más publicidad. Por otro lado, el manga funge de una manera muy distinta.
En vez de tener sus distintas series esparcidas en varias revistas, el manga aglomera todas sus licencias en una sola macro revista de cientos y cientos de páginas. Es básicamente una biblia de puro manga. Y publicidad. ¡Yay! Vale, todo muy bonito, pero ¿cómo marca esto una diferencia real? Bueno, veámoslo desde la perspectiva de un consumidor. Si alguien quiere seguir continuamente el cómic de Spider-Man, por ejemplo, solo tiene que comprar las grapas de Spider-Man mientras van saliendo. En cambio, si un japonés quiere seguir continuamente la historia de One Piece, pues tiene que comprar la revista semanal de la Shonen Jump, que no solo incluye One Piece, sino que otras 15 o 16 historias serializadas en la revista, además de algunos one-shots incluidos. Y como consecuencia, el lector de One Piece también estará pendiente de otras 7 u 8 series más, o puede que incluso todas. Puede que más de alguno piense que, teniendo en cuenta el tamaño de este libro, parece ser que es muy duro para el bolsillo comprar esto con frecuencia, ¿no? Pues la verdad es que no. En sus orígenes, el manga era una fuente de entretención barata que aspiraba a llegar a la mayor cantidad de gente posible, y esta filosofía se sigue manteniendo actualmente. Con esto no quiero decir que el contenido artístico sea de baja calidad, pero el material en el que se imprime sí lo es. La idea es que cualquiera pueda costear manga, por ende, las impresiones de las revistas semanales y mensuales se tienden a imprimir en papel reciclado. De esta forma, se pueden producir estas enciclopedias a muy bajo coste para que hasta un niño tenga la posibilidad de comprarlas. Esto hace que muchas sean de un solo uso. Una vez las lees, se tiran a la basura y el papel vuelve a ser reciclado para crear otra revista. Para que se hagan una idea de la magnitud de este sistema, la Shonen Jump, que es actualmente la revista de manga más exitosa, saca un tiraje de más de 2,5 millones por semana. Absolutamente brutal. En contraparte, editoriales como Marvel o DC Comics sacan sus grapas en momentos dispersos a lo largo del mes. Una semana sacarán Batman, a la siguiente sacarán Superman y después sacarán Wonder Woman. Es una decisión muy inteligente, ya que el género de superhéroes tiende a interconectar historias y de esta forma mantienen al fanático entretenido durante todo el mes. Sin embargo, toca hacerse una pregunta. ¿Qué pasa cuando el lector quiere leer algo que actualmente no se serializa? Y es aquí donde entran los volúmenes compilatorios. ¡Uy, son grandiosos! Un volumen compilatorio es en esencia un libro coleccionable, el cual en el caso de obras ya serializadas, se encarga de aglomerar un conjunto de capítulos con una calidad muy superior a sus versiones periódicas. Sin embargo, aquí volvemos a tener diferencias entre ambas industrias. El manga deja la ecuación simple, ya que acostumbra a usar el formato tankobon, el cual agrupa un aproximado de 200 páginas de una historia específica. Esto quiere decir que cuando quieres leer una obra completa o ponerte al día con una en emisión, te corresponde leer todos los tomos emitidos hasta la fecha de esa obra en particular. Existen formatos especiales como los Kansenban que incluyen elementos extra o poseen mayor tamaño, pero estas son excepciones, ya que el común denominador en el 90% de los casos sigue siendo el modelo del tankobon. En cambio, cuando nos pasamos al mundo del cómic, se mantiene la misma perspectiva de agrupar capítulos en varios volúmenes. Pero la cosa está mucho más variada. Existen cosas como el formato rústica de tapa blanda, que pueden aglomerar de 2 a 12 números. En el mercado estadounidense es muy común que estos salgan al poco tiempo de las grapas. Por otro lado, tienes otros como los tapa dura, también conocidos como hardcover, que agrupan una cantidad similar, pero como su nombre lo dice, posee una portada de mejor calidad y un gramaje superior en sus páginas. Como es un formato más caro, está destinado a obras más consagradas y exitosas. Y tienes elementos como el formato ómnibus, con una calidad similar al de tapa dura, pero con la distinción de que ésta aglomera décadas de historia de un mismo personaje u obra en cientos y cientos de páginas. Es básicamente una colosal enciclopedia. Hay más formatos, pero estos tienden a ser los principales, siendo las otras variaciones de estos mismos, o por lo menos es así cuando hablamos del mercado americano. Hay que tener en cuenta que no todos los cómics pasan por el proceso de las grapas.
ya que si nos metemos en el cómic europeo, tenemos cosas como el formato apaisado o el formato álbum, que engloba entre unas 40 a 60 páginas y cambia mucho las proporciones. El apaisado tiene un enfoque más horizontal, por así decirlo, mientras que el álbum tiende a ser una versión mucho más lujosa que la estadounidense, ya que siempre posee tapadura y un papel de altísima calidad junto con un tamaño notablemente más grande. Muchas editoriales prefieren sacar historias directamente en un volumen al momento de publicarlas, ya sea por la duración, la naturaleza de sus obras o sencillamente porque no tienen los recursos para hacerlo de forma periódica. Es importante saber esto, porque no es lo mismo ni crear ni consumir ambas industrias. ¿Verdad, espartanos? Por el lado de los autores, tienes que tener en mente la versión final que va a tener tu obra. No querrás malgastar muchos detalles en un solo dibujo que al final terminará viéndose como una mancha negra, ni colocar un exceso de viñetas en un formato que claramente no te facilitará la visión de las mismas por ser demasiado pequeñas. ¿Qué es esto? Esto último puede afectar los tipos de planos que vas a usar en tu obra y evidentemente también la composición. Ya si lo vemos por el lado del consumidor, solo partir en el medio de por sí marca una gran diferencia. Si quiero empezar a leer, yo qué sé, el manga de Akira, empiezo por el tomo número 1 hasta llegar al final. Pero cuando nos cambiamos al cómic, algunos pueden presentar un gran desafío al no tener tan claro por dónde partir. Muchos no tienen un orden cronológico claro y varias de sus historias han sido reeditadas en formatos diferentes, por lo cual la cosa se puede llegar a complicar bastante. Además, hay una diferencia entre comprar los 42 volúmenes de Dragon Ball o solo comprar las mejores historias de los X-Men o Tintín. Aunque por supuesto, si estamos algo afligidos de dinero, siempre podemos optar por esa otra vía. Pirata siempre sé. Yo amo esta canción. Volviendo al tema de cómo crear los autores, enfoquémonos en ese río. ¿Se acuerdan de mi primer video y de los pasos que se requieren para crear un cómic o un manga? Bueno, aquí ambas industrias vuelven a separarse. A ver, los pasos clave, el guión, el storyboard y el manuscrito se siguen manteniendo en ambas. Sin embargo, la diferencia radica en cómo se distribuye el trabajo. Hay cómics que pueden crearse con solo 2 personas, ya saben, el clásico equipo de guionista y dibujante. Pero cuando se tiene que cumplir con una entrega periódica y esta incluye color, digamos un cómic mensual de entre 24 a 30 páginas, hay que saber compartimentar los roles. El guionista se encargará de la historia y el dibujante del storyboard y el trabajo de lápices inicial, pero las tintas y el color pueden correr a manos de otros 2 artistas diferentes. Cómics como Civil War son un muy buen ejemplo de esto. De hecho, también hay que tener en cuenta el tema de la portada, puesto que es común que contraten a un ilustrador aparte para que se encargue de ella en su totalidad. E incluso, se puede incluir un peldaño más si se incorpora un rotulador profesional, el cual será el encargado de dibujar todas las onomatopeyas y el diálogo de manera más experta. Sumando todo, se puede tener hasta un total de 6 profesionales especializados en cubrir un área específica del cómic. Por supuesto, no hay que generalizar. Hay varios artistas que pueden desempeñar más de un cargo y como ya dije anteriormente, no todos los cómics poseen color. Por otro lado, el manga funciona de una manera más centrada en el individuo. Al igual que el cómic, estos también pueden ser creados por una dupla de guionista y dibujante, tanto como por un solo autor que se encargue de ambas tareas. Pero dado el hecho de que las serializaciones de los mangas pueden durar años o incluso décadas, la base principal del arte tiende a correr a mano de una sola persona, el mangaka dibujante. No obstante, las serializaciones semanales en una revista pueden llegar a más de las 20 páginas y las mensuales a más de 45. Es mucho trabajo para una sola persona, tanto que incluso aborda la explotación. Es aquí donde entran en juego los asistentes, los cuales son los encargados de socorrer al mangaka en labores menores, como pintar ciertas áreas en negro, recolectar referencias, colocar screentones e incluso algunas tareas más diestras como dibujar paisajes o personajes de fondo. Los asistentes son en cierta forma aprendices de mangaka, por lo cual es natural que durante su estancia en una obra puedan aprender diversas técnicas de dibujo de sus senseis, es decir, los autores. Claro está, y como cabría de esperarse,
Tras un par de años, algunos de ellos se independizan y crean sus propias historias, adquiriendo respectivamente el título de mangakas y de senseis, para así perpetuar el honorable ciclo del dibujo. Como ejemplo de esto tenemos a Nobuhiro Watsuki, autor de Rurouni no Kenshin, también conocido en estos lares como Samurai X, quien tendría como asistente a Eiichiro Oda, el autor de One Piece, quien posteriormente enseñaría a Misotoshi Shimabukuro, el autor de Toriko. ¿Qué? ¿Creían que esos horribles crossover eran casualidad? Hay una razón para todo, además del hambre por el dinero de Toei. Bien, ya he hablado de la estética, la narrativa, los formatos y los procesos de las serializaciones. ¿Qué más puedo tocar? Oh, es verdad, aún me falta hablar de lo más controversial, el tema de los derechos de autor y el trato hacia sus obras. Tal vez debería llamar a un abogado. Cuando se trata de la trama de una obra, el manga tiende a ser más conciso con sus historias en términos cronológicos, ya que acostumbra a presentar un principio y un fin realizados por un mismo autor. Por supuesto, esto no significa que el cómic no pueda ofrecer ficción con un final concreto. Sin embargo, es un hecho que este último es más renuente a dar vueltas sobre las historias de sus personajes sin nunca llegar a darles una conclusión final. Y obviamente, no podemos hacer la vista gorda con el género de superhéroes, el cual es el exponente principal de este enfoque. Esto pasa por un factor muy concreto sobre los derechos de la obra. Las revistas de manga constantemente buscan nuevos autores que creen nuevas obras para ir renovando su catálogo constantemente, con el fin de encontrar el siguiente gran éxito. Por ende, la práctica acostumbrada es que los mangakas tengan parte de los derechos de aquello que crean. Esto significa que además del pago por cada página que dibujan para una revista, ellos tienen voz y voto en aquellos proyectos que se basan en su obra, como videojuegos o anime, junto con un porcentaje de ganancia de los mismos. No obstante, cuando nos vamos al mercado estadounidense, las cosas cambian. Creo que nuestro destino es hacer esto eternamente. Sus dos grandes editoriales, Marvel y DC, acostumbran a prestar los derechos de sus personajes a nuevos guionistas y dibujantes para crear nuevo contenido. La perspectiva habitual es que se contrata a los artistas para realizar un servicio concreto, guión, dibujo, color, etc. Por lo cual, una vez se le paga por la cantidad de páginas en las que trabajaron, todo el contenido respectivo en estas pasa a manos de la editorial. En otras palabras, los derechos de los personajes y sus historias se quedan en la casa. La banca siempre gana. Claro está, en ocasiones pueden arriesgarse con algunos autores de renombre al permitirles escribir sus propias obras con personajes originales bajo el sello de la editorial. Y es aquí donde la polémica cobra otro nivel. Si no, preguntémosle a nuestro respetable viejo loco, el buen Alan Moore. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. El problema con esta perspectiva, además del sucio dinero, es que como las editoriales tienen los derechos completos de tu obra, pueden hacer lo que quieran con ella, y tal vez no te guste lo que terminen haciendo. A fin de cuentas, esto es una industria y la palabra no está allí solo por decorar, hay que vender. Si pueden obtener beneficios explotando tus creaciones, probablemente lo harán. ¿No es así, señor Moore? Aunque no todas siguen esta vía. Las cosas no están tan mal como en los años 60. Existen editoriales como Image Comic o Dark Horse que ofrecen mayores derechos y libertades creativas a sus autores para que estos sí puedan tener un porcentaje de ganancias de las historias que crean. Teniendo esto en cuenta, uno se preguntará, ¿por qué trabajar para Marvel o DC Comics cuando ellos terminarán apropiándose de tus creaciones? Bueno, hay varias razones. Primero que nada, la paga es buena, y eso siempre es tentador, no lo vamos a negar. Segundo, trabajar para ellos implica un cierto nivel de renombre. No por nada, es el sueño de mucha gente tan solo decir que estuvieron involucrados en un proyecto. Y tercero, muchos artistas tienen la ilusión de escribir o dibujar para los personajes de estas editoriales, ya sea porque quieren darle un nuevo enfoque o sencillamente porque les guardan un cariño desde que eran pequeños. Este último detalle es lo que provoca que existan tantas versiones diferentes cuando se tratan de los superhéroes del cómic.
Y aquí volvemos de nuevo al tema de Superman contra Goku. No soy el único, ni el primero, ni el último que opina que la gran problemática de este versus consiste en qué versión de Superman elegimos para esta pelea, porque hay una fuerte inconsistencia respecto a sus poderes y sus destrezas en combate. Y no estoy hablando de las diferencias entre el Superman pre-crisis, post-crisis o el de los nuevos 52 o Rebirth, sino que incluso en estas mismas continuidades de tiempo, la capa del guión de Superman ha dependido de más de un autor, ocasionando variantes entre su fuerza, velocidad y resistencia. Una de las críticas más renuentes que se le hace al cómic de superhéroe es la poca cohesión en sus historias, y es un defecto que, por lo menos en mi opinión, se origina más por la industria que por la calidad de sus autores, ya que esta define el trato hacia sus personajes. Sin embargo, no puedo negar que hay una gran ganancia artística en este modelo, y es que a fin de cuentas, que un autor pueda trabajar en un personaje ya existente permite expandirlo y en ocasiones redefinirlo completamente. El Batman original escrito por Bob Kane era muy distinto a lo que conocemos actualmente. Estaba más que dispuesto a matar, podía usar pistola, y si nos ponemos a hablar de los elementos de su mundo, como los villanos, la Batifamilia o la atmósfera de Gótica, bueno, muchos de ellos han sido añadidos y estructurados a lo largo del tiempo. Esto va más allá de solo agregar cosas. Historias como The Killing Joke o The Dark Knight Returns son vitales para la historia del personaje, ya que replantearon a Batman desde una perspectiva más seria y filosófica, hasta el punto en que cambiaron toda la percepción del mundo de los superhéroes. Con esto, no digo que no se pueda aportar un género o reconstruirlo por completo con obras 100% nuevas y originales. Claro que se puede. Pero el encanto de leer cosas como Old Man Logan o Superman Red Son no recae en ver a un superhéroe viejo o a uno comunista, sino en ver a un Logan viejo y a un Superman comunista. Superman ha sido conocido por varios como el supuesto defensor de la verdad, la justicia y el estilo americano. Por ende, colocarlo en la posición de haber sido criado en la Unión Soviética me parece una forma interesantísima de darle un giro al héroe. Ya lo dije antes en otro video, mis historias favoritas pertenecen al manga, pero eso no significa que yo no pueda entender y disfrutar del otro medio. Claro que lo hago. A cada quien le tocará emitir su propio juicio sobre cuál prefieren o cuál es mejor, o si consideran que son la misma cosa. Creo que cada uno tendrá su propia opinión. Si todos pensáramos lo mismo, el mundo sería muy aburrido. Y pacífico, pero por sobre todo aburrido. A fin de cuentas, todo lo que quiero hacer con este video es demostrar cómo las industrias influyen en los autores al momento de crear sus historias. El formato, los ritmos de trabajo, la cantidad de páginas, son elementos que afectan cómo vamos a narrar, lo queramos o no, y todo esto es marcado por la industria. Por supuesto, no soy ingenuo. Sé perfectamente que vivo en Latinoamérica, específicamente en Chile, y que aquí no existe una industria tan formada ni estructurada como la de estas dos, pero tenemos la ventaja de que podemos aprender de ellas y no repetir los mismos errores. De todas formas, incluso si no estás de acuerdo conmigo, espero que la información te haya sido útil de algún modo. Si quieres crear tu propia obra o pertenecer a cualquiera de los dos medios, entender estas cosas te puede despejar algunas dudas y ayudarte a previsualizar dónde y cómo quieres trabajar. Sin más que decir... Eso es todo, amigos. ¿Puede decir eso? ¿Legalmente? Dios, ¿cuánto duró este maldito video? Ay, necesito dormir.